Feliz noche, queridas amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a una noche más de lectura, donde estamos leyendo nuestro libro favorito de este mes, que es Cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas Estapé. La dinámica del club de lectura, ustedes ya la conocen. Cada noche leemos un fragmento del libro, estamos aún en el primer capítulo. Eso nos permite tener una lectura pausada y una lectura también lenta que nos permita ir conociendo siempre un poco más sobre lo que nos muestra este libro y la autora respecto a lo que es desarrollo personal. Normalmente hacemos una dinámica de ingreso para poder estar un poquito más adentrados en el tema. En esta ocasión vamos a ir directamente a la lectura, recordando unos aspectos importantes de este libro que nos viene acompañando. La recomendación, como siempre, es que podamos tener a la mano un blog de notas para poder anotar algunos datos importantes que llamen nuestra atención. Con este libro estamos aprendiendo cómo poder tener el control en nuestra vida. Recordemos que no solamente a nivel externo, justo estamos en un capítulo en el cual estamos hablando de relaciones de vida, sino también en ese poder y ese control interno que siempre necesitamos. El libro está basado en investigaciones que ha hecho la autora Marian Rojas Estapé, todas como sólido, como solidez en la neurociencia. Esto permite que nosotros vayamos aprendiendo cada día cómo ir gestionando nuestras emociones y sobre todo cómo ir haciendo ese cambio de mentalidad que a veces es importante. Todo para que nos conduzca a una vida más feliz, más abundante y más próspera. Voy a compartirles el material de lectura para adentrarnos directamente a nuestra lectura de esta noche. El día de ayer hemos iniciado un capítulo en el cual estamos hablando de cómo mejorar nuestras relaciones de vida. Ya hemos conversado varios puntos, la autora nos está dando una guía de varios pasos. El día de hoy vamos a conocer el paso 5, que se titula No impongas tu criterio, creencias o valores. Vamos a ver de qué se trata este capítulo. Las invito a seguirme con la lectura con su material virtual o con el libro físico y poder anotar incluso cualquier palabra nueva que encuentren para poder luego ir investigando un poco más sobre el tema. Al cierre de la lectura conversamos un poco en nuestro conversatorio para ver cuáles son los puntos que han llamado nuestra atención y sobre todo cómo ponerlos en práctica en nuestra vida diaria. Empecemos. Trabaja en ser un modelo para tus hijos, empleados o amigos. Si buscas imponer, encontrarás rechazo. Hoy en día sabemos que de padres exigentes que imponen sin medida salen hijos rebotados, rebeldes y que buscan lo contrario. Los límites son necesarios. Que la gente nos respete en nuestras ideas o creencias es clave, pero sin rozar la dureza o agresividad. La sociedad no necesita únicamente maestros, sino líderes. El líder es un ejemplo de vida en donde se mezclan la coherencia, los valores sólidos, la modernidad y el saber que esa persona es auténtica y coherente. Miren qué paso importante hoy que se habla mucho del tema de liderazgo, sobre todo en la mujer, a diferencia de los hombres, que tenemos que tomar en cuenta estos puntos. Coherencia, valores de la persona, también la modernidad. Hay que siempre estar actualizándonos con las últimas tendencias del día a día. Y sobre todo saber que somos auténticos y coherentes. Quiere decir que lo que decimos igual lo estamos aplicando con las acciones en nuestra vida. Si quieres influir en alguien, si quieres transmitir tus ideales, aprende a ser un buen ejemplo. Una cosa es imponer tus ideas y otra pedir que respeten las tuyas. No existe un buen líder que no sea una buena persona. Esta frase me encanta, les recomiendo que la puedan anotar porque es real. Muchas veces se considera a grandes personas o a personas que están en el mundo empresarial que por haber conseguido grandes éxitos pueden llegar a ser grandes líderes, pero que en el fondo quizás no cosechan los valores de una buena persona. Así que es muy importante, si una persona quiere liderar correctamente en su vida o en su empresa, sí, que sea buena persona. Hoy, en la política de muchos países, oímos hablar de líderes que en realidad no lo son. Se le llama así en medios de comunicación, pero muchas veces cuando uno tiene acceso a su vida privada, todo es una fachada, apariencia, conducta dirigida por asesores para crearse una buena imagen.
sin que eso coincida con la verdad. Una buena persona es auténtica y la autenticidad es un binomio en donde se da una saludable relación entre la teoría y la práctica, porque uno es lo que hace, no lo que dice. Habla la conducta, hablan por sí mismos los hechos de ese sujeto. Y creo que hemos sido testigos nosotros, tanto en nuestra sociedad peruana como a nivel internacional, de muchos gobernantes, líderes, empresarios, deportistas inclusive, o gente de la farándula que en redes sociales presentan una imagen de buenas personas, personas colaborativas, personas que tienen una vida muy coherente, muy satisfactoria inclusive, y luego nos enteramos o salen a la luz la verdad. Entonces es más importante poder estar conectados con nosotros como buenas personas y sobre todo que eso se demuestre, teoría y práctica, como nos señala aquí el libro. Ahora el punto 6 es asómbrate y aprovecha los intereses comunes. Esta palabra me gusta mucho porque nos recuerda como cuando éramos niños y nos asombrábamos de todo lo que había a nuestro alrededor. Ahora cada vez nos cuesta más asombrarnos, sorprendernos, a pesar de que el mundo está tan adelantado. Y qué interesante que este punto se llame Asómbrate y aprovecha los intereses comunes. La amistad y las relaciones buenas surgen cuando hay intereses, valores y aficiones en común. Búscalas. Es raro que no exista algo que te una hasta con la persona más recóndita. Desde el pediatra de tu hijo hasta tu gestor de seguros o el carpintero que te ayuda con algo que se estropea. Te sorprenderá darte cuenta de que cuando dedicas tiempo a lo esencial, a lo que no es únicamente la parte racional, estás dando un paso impresionante en tu vida. Ves más allá. Tu corazón no está centrado meramente en la superficialidad de las relaciones, conseguir beneficios o gratificaciones fáciles, sino en el interior de esas personas. Tus relaciones serán entonces más honestas y tu crecimiento interior aumentará exponencialmente. Vamos a conocer el caso de los proxenetas de los burdeles de Camboya. Hace unos capítulos anteriores, tanto en este como en otro libro, nos contaba Marian Rojas que ella había trabajado rescatando a niñas que estaban inmersas en este mundo en Camboya. Vamos a conocer esta historia. Cuando llegué a Camboya me di cuenta de que tenía complicado poder acceder a los prostíbulos a hacer terapia o a ayudar de alguna manera como era mi intención. Los chulos ponían multitud de dificultades para darnos acceso. Exigían condiciones y que fuera efectiva la entrada y la charla con las prostitutas. Era necesario que el proxeneta no estuviera actuando de manera hostil. Necesitaba encontrar un elemento de unión, no era fácil. He comprobado a lo largo de mi vida que existe un elemento que poca gente rechaza, los sugus. Quizá te sonrías, pero en mi consulta desaparece un bol a diario. Los sugur son unos dulces, tienen un nombre distinto en cada cultura, que acá la autora también nos cuenta que ella los pone como en un bol en su consultorio y se acaban rápidamente. Pero en mi consulta desaparece un bol diario. Los pacientes me dicen que es para sus hijos o para sus nietos, pero en el fondo sé que no es verdad. Son para ellos. El Sugus azul tiene un éxito especial. He pedido que me manden bolsas de Sugus azules, pero hasta ahora no lo he logrado. Llegué a Camboya con 10 kilos de Sugus. En 2 semanas no me quedaba ninguno, pero encontré la imitación perfecta. Ya en la puerta del burdel, delante del chulo y acompañada de 2 enfermeros, le decía toda seria al proxeneta en Yemer. Le decía toda seria al proxeneta en Yemen, el idioma que hablaban en Camboya, que hablan en Camboya. Nek Chong Yang Skor Krok Te. Así lo pronunciaba yo y según me dijeron significaba ¿quieres un caramelo? Nek Chong Yang Skor Krok Te. Nadie nunca me dijo que no.
Este tipo que yo tenía delante, que me causaba la peor de las impresiones, con una mirada sucia y sin escrúpulos, esbozaba una sonrisa y asentía con la cabeza. Ese pequeño, mínimo, ínfimo detalle me abría la posibilidad de entrar en el lugar de forma menos fría y hostil. Como anécdota curiosa, durante las últimas semanas de mi estancia ahí, las chicas me llamaban Madame Bonbon o señorita Caramelo, lo que me producía la mayor de las ternuras. Qué interesante esta técnica que usaba y es cierto, como dice el refrán, se cazan moscas mejor con dulce que con sal. Cómo buscar un detalle, por más pequeño que parezca, que sea símil a aquella persona con la que queremos tratar, es fundamental. Muchas veces decimos, no, no tengo nada en común con esa persona, no hay punto de congruencia, no puedo llevarme bien con esa persona, pero es porque en realidad no te has puesto a investigar bien qué es lo que podría permitir ese primer contacto o acercamiento. Imagínense que podría tener en común la psiquiatra con un chulo, uno de estos proxenetas, aparentemente nada, porque encima la miraban mal, no querían su presencia. Y los caramelos, un pequeño detallito hizo que la conversación fuera un poco menos tensa y al final le diera apertura. Eso es algo que yo le recomiendo mucho a las personas con las que hago mentoría cuando tienen mucho la ansiedad de no poder coincidir con sus jefes o sus colegas de trabajo. Les recomiendo siempre que busquen algo en común, pero buscar eso en común es acercarte a esa persona y saber un poco de esa persona. Poder de repente ver a través de sus redes sociales si es que le gusta viajar, si es que tienen hijos, si es que hay algún postre, dulce, algo en particular que les guste, que también te guste a ti o coincide contigo. Cualquier pequeño detalle puede ser la puerta que tú te acerques a una persona con la que crees que no puedes mantener una relación saludable y poder coincidir o al menos tratar de tener una relación un poco más calmada. Pero como justo leíamos ayer, es importante que nosotros pongamos de nuestra parte en poder encontrar ese punto en común. Ahora el punto 7 es sonríe, ríe con ellos. Sonríe, ríe con ellos. Si no existe una manera fácil de conectar, emplea un toque de humor. Muy poca gente rechaza poder sonreír si se lo pones en bandeja. La risa es la distancia más corta entre dos personas y simultáneamente es uno de los métodos más eficaces para incrementar las endorfinas en la sangre. Alice Eisen de la Universidad de Stanford realizó un importante estudio sobre cómo las emociones expansivas, quiere decir la sonrisa, la risa, el placer del humor, mejoran ostensiblemente las habilidades cognitivas y las conductas sociales. Se ha visto que con ella mejoran nuestra creatividad, organización, planificación y resolución de problemas. Esto se debe a que la risa activa el flujo de sangre en la corteza prefrontal encargada de estas funciones. En otro estudio interesante realizado en Bonn, Alemania, se ha observado que la gente alegre y feliz mejora su productividad y rendimiento en el trabajo. Quizás a ustedes también les ha pasado cuando tienen algún episodio de alegría y sonríen mucho con las personas en su entorno, ustedes mismos se sienten más activas, con ganas de hacer las cosas que inclusive quizás han postergado en el día o que antes habían dicho, no, estoy cansado, no lo voy a hacer. Qué importante la sonrisa, la risa. La risa y la sonrisa tienen la capacidad de alterar la química del torrente sanguíneo, protegiendo así de algunas enfermedades e infecciones. El punto 8: canta, pero también en grupo. Cantar en grupo es beneficioso para la salud mental. Hace unos meses salía publicado un estudio en la revista Medical Humanities sobre cómo el hecho de cantar en público puede resultar beneficioso para la salud mental. Los autores de la Universidad Heck Anglia en Reino Unido participan en un proyecto denominado Sing Your Heart Out. Canta fuerte con tu corazón, donde organizan talleres de canto cada semana
enfocados tanto en colectivos de riesgo como a la población en general. Unas 120 personas participan en esta actividad y 80 de estas han acudido a los servicios de salud mental. Los grupos han sido evaluados varias veces a lo largo de 6 meses. Los resultados observados han demostrado que cantar y socializar posee un efecto impresionante en el bienestar, en la mejoría de las habilidades sociales y en la sensación de pertenencia a un grupo. Aquí se aprecia de forma clara lo descrito por Robert Waldinger en su investigación. Lo curioso es que a pesar de que cantar en solitario, ¿quién no ha cantado en la ducha? Siempre ha sido un potente motor de motivación. El hecho de realizar el canto en público tiene efectos distintos y muy positivos para un grupo de la población. Resulta interesante leer que los participantes habían denominado al proyecto como Salvavidas. Viene a mi mente ahora el caso del joven escritor, el joven director de orquesta Íñigo Pirfano, que frisa en los 40 años, fundador de A Kiss for All the World. Con su fundación visita sitios duros, difíciles, como cárceles, hospitales, campos de refugiados, lugares de enorme pobreza. Y dirige la novena sinfonía de Beethoven inspirada en el canto a la alegría de Schiller. La gente, unida en un espacio, llora, se emociona, se conmueve, porque la alegría se contagia y los sentimientos nobles saltan de unos a otros. En algún hospital en Sudamérica, los internos reconocieron que había sido una de las experiencias más inolvidables de su vida. Mientras escuchaban esas notas maravillosas, algunos se mueven al compás, otros se cogen de las manos. Algo grande sucede en su interior. El punto 9: ayuda si puedes. Si tienes la posibilidad, no pierdas la oportunidad de hacer algo por los demás. No se trata de deber favores y llevar un cómputo de lo que te han dado o de cómo has favorecido a otros. Pocas cosas generan mayor gratificación que la de poder ayudar a otros en algo que está a nuestro alcance. Dar sin pedir a cambio. Lógicamente, sin caer en el buenismo. Adicionalmente, puede significar un puente con otras personas. La vida da muchas vueltas y quizá llegue a sorprenderte. El punto 10: no tengas miedo de sentirte vulnerable ante otro o de pedir ayuda. En las relaciones no siempre hay que buscar generar lazos fuertes, sino que a veces tan solo queremos una mano amiga que pueda ayudarnos a salir de un aprieto. Sé humilde en esos momentos. No tengas miedo de que te puedan ver débil o en una situación delicada. Busca a las personas adecuadas que no te juzguen y puedan tirar de ti hacia arriba. Vamos a conocer ahora un caso que se titula Pedir dinero. Hace unos meses un paciente me comenta que se acaba de separar. Tiene 3 hijos. La situación con su mujer era insostenible. Discutían a diario y finalmente optaron por vivir separados. Anímicamente se encuentra bajo, algo deprimido y sin fuerzas. En el trabajo están realizando un ajuste de personal y le han bajado el sueldo. No tiene suficiente para pasarle a su mujer, para los niños, el colegio y la comida. Ha cambiado 2 veces de piso y ahora, para no preocupar a su ex mujer porque no le llega el dinero, está compartiendo piso con unos estudiantes. Eso le lleva a hundirse más y más porque los días que tiene a los niños con él evita ir a su casa para que no vean dónde está viviendo. Se siente mal, padre. Se siente mal, padre. No tiene dinero para llevarles a merendar a algún sitio que pueda gustarles. Los regalos a sus hijos son sencillos, a veces cosas de segunda mano por internet.
Su padre acude un día a consulta a hablar conmigo. Está preocupado porque ve a su hijo triste. Mientras habla me doy cuenta que no es consciente o no está informado de la situación económica de su hijo. En un momento dado me dice, es hijo único y cualquier cosa que pueda hacer por él, me encantaría. Mi mujer y yo tenemos un dinero ahorrado que no necesitamos y quizá pueda serle útil. Días después, me vuelvo a entrevistar con mi paciente. Le comento la conversación con su padre y me contesta. Me cuesta pedir favores. Me cuesta pedir dinero. Le explico que ante la situación dramática y difícil que tiene, nadie mejor que su padre puede ayudarle. Añado que hay momentos en los que uno tiene que saber apoyarse en los suyos sin abusar. Fue parte de la terapia que pudiera pedir ayuda, pero resultó un factor determinante en su estado de ánimo y en su relación con sus hijos. El punto número 11: habla bien de los demás, no critiques. Justo ayer hablábamos un poco sobre el hecho de juzgar. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en habla bien de los demás, no critiques. Insisto mucho, hablar bien de las cosas buenas y con las malas mantener una posición neutra. Hay que proponerse seriamente que en las conversaciones en que uno intervenga no se generen críticas o juicios negativos. Cuando se agradece, ¿cuánto se agradece cuando en una cena o en una reunión entre amigos alguien frena una crítica, una conversación negativa sobre otros? Hablar mal de los demás induce nuestro organismo a un estado emocional tóxico, lleno de cortisol, y sabemos los riesgos que ello conlleva. La crítica es casi un deporte internacional y estamos demasiado acostumbrados a que formen parte de nuestra vida. Si quieres que confíen en ti, si quieres que te valoren como persona íntegra y que la gente busque tu amistad, crea en ti o en tu negocio. Sé discreto. Todas las personas del mundo, a pesar de su maldad o su mala actitud, tienen algo bueno que rescatar. Esta parte es muy interesante. Todas las personas del mundo, a pesar de su maldad o mala actitud, tienen algo bueno que rescatar. Es como ver lo bueno en lo malo. Esto habíamos conversado un poco en el libro anterior, cómo poder perdonar o amar a personas que nos hacían daño. Posiblemente ustedes lo recuerden. Me recuerda mucho a ese capítulo del libro anterior, ahora que nos recomienda buscar lo bueno incluso en las personas que tienen mala actitud o que tienen algo de maldad. Si no lo sabes o no conoces nada bueno, déjalo. No generes peor ambiente tratando un tema que parece no tener solución. En esos casos, enfócate más en salir del problema, en resolverlo, que en el problema en sí. Más vale aprender a gestionar a esa persona, a veces será conveniente distanciarte de ella, que degollarla con tus palabras. No hablar mal de nadie produce una enorme paz. Es como un sedante incorporado en la ingeniería de nuestra conducta, incluso cuando nos lo pongan en bandeja. El punto 12 cuenta historias. Qué bonito, me gusta este punto. Vamos a ver en qué consiste. A la gente le gustan las historias. A veces aportar imaginación, un poco de ilusión y magia en la forma en la que nos expresamos puede generar un buen ambiente. Por ejemplo, sabemos que las historias satisfacen emocionalmente a las audiencias, a las reuniones o incluso a los consejos. Los humanos siempre las han buscado, las buscan y las buscarán. Pensemos en los magos. Su manera de generar cercanía con el público surge a raíz de contarlas y sin ellas los trucos tendrían un efecto descafeinado. Un gran amigo mío, mago, nos conquista con su magia, pero también con sus palabras alrededor de la alquimia desplegada. Científicamente,
Sabemos que las historias hacen que el cerebro libere oxitocinas, sustancia química asociada con la empatía y la sociabilidad. En la empatía entran en juego las neuronas espejo. Están especializadas en entender la conducta y las emociones de otros. Descubiertas por Giacomo Rizzolatti, han significado un avance muy significativo en el mundo de la neurociencia. Un muro de cemento. Esa es una historia dentro del punto 6, dentro del punto 12 cuenta historias. Hace unos años, dos pacientes se encontraban compartiendo una habitación en la unidad de paliativos de un hospital. Luis, acostado al lado de la ventana, daba conversación a Daniel. Cada día le contaba, con todo lujo de detalles, qué sucedía en la calle. Sobre todo le narraba las aventuras vistas desde la ventana de una familia que vivía cerca al hospital. La madre jugaba con varios hijos en el jardín. Hablaba con naturalidad y gracia, arrastrando la voz por los efectos de la quimioterapia. Para Daniel, los últimos meses de vida estaban siendo entretenidos por su compañero de habitación. Los días que estaban solos, sin amigos o familiares, Luis le decía, ¿te cuento lo que veo? A Daniel se le iluminaban los ojos, y ahí empezaba un relato que podía durar horas. Meses después, Luis falleció, y a los pocos días su cama era ocupada por otro paciente. Daniel, ilusionado al pensar que podía recuperar aquellos relatos de su amigo, pidió a su nuevo acompañante que le informara sobre los niños del jardín. La respuesta que obtuvo le dejó petrificado. Aquí no hay un jardín, hay un muro de cemento. Luis había utilizado la imaginación, había usado sus recursos para inventar historias que entretuviesen a Daniel. Qué bonita historia, chicas, perdón. Había inventado el paciente que falleció toda la historia. Miren cómo podemos utilizar nuestra imaginación para alegrar a otras personas. Y a veces decimos, no, yo no tengo imaginación, mejor hazlo tú, pero siempre hay que buscar una historia en cualquier cosita común del día a día y compartirla. Una historia que se queda solita en nosotros no tiene tanto efecto como cuando la compartimos con alguien. A través de la empatía, Luis había sido capaz de ponerse en la situación de su compañero para conseguir transmitir ilusión a Daniel y ayudarle a sobrellevar su enfermedad. El punto 13, el amor. En el amor y en la guerra y en la amistad, lo importante es la estrategia. Lo importante es la estrategia. Eso es algo que también comparto y coincido mucho con la autora. Todo en esta vida es estrategia. Así vayamos a realizar compras, inclusive, tenemos una estrategia. Esa estrategia consiste en levantarnos a tal hora, en cambiarnos, en coger el dinero, planificar cuánto vamos a gastar, llegar a tal lugar. Todo merece en esta vida que lo veamos con ojos de estrategia. Mucho más estamos hablando de relaciones de vida. Vamos a ver de qué nos cuenta la autora. Ya lo decía Napoleón. No tengas miedo a coger un lápiz y un folio, un boli de 4 colores, rotulador o pizarra. Escribe, tacha, haz flechas. En definitiva, traza un plan. Te sorprenderá que haya gente que se conoce. Encontrarás experiencias del pasado que te sean útiles. Y si necesitas trabajar alguna habilidad porque notas que te cuesta, lee, infórmate o pide ayuda. Existen múltiples métodos para mejorar en asertividad y en habilidades sociales. Tenemos libros y tutoriales para todos estos temas. Con práctica, humor y buena voluntad puedes mejorar si te lo propones. Ese punto es importante porque es cierto, nosotros mismos busquemos, siempre les recomiendo el uso de una agenda, de una libreta, de un bullet, para ahí anotar todo lo que ustedes quieran armar como un plan. Y nuevamente les remarco, todo en esta vida hay que verlos con ojos estratégicos muchas veces, sobre todo en aquellas cosas que decimos, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Me saldrá o no? Entonces, ahí, muy importante, como nos recomienda la lectura, poder armar un plan
pero a la acción. Ya cuando se queda solamente en la cabeza, a veces no funciona. Que no se quede en el pensamiento, plásmelo. Cuando lo escriben, ya se convierte en una meta con objetivo. Punto 14. No pierdas la educación. Hay palabras que tocan el corazón de otros. Gracias, perdón y por favor. Gracias, perdón y por favor. Nos acostumbramos a dar todo por hecho. En este libro vamos a insistir mucho en la importancia que tienen las palabras en nuestra mente. No dejamos indiferente a nuestro organismo con las palabras que empleamos, en las conversaciones interiores y en el lenguaje con los que nos rodean. Importante, no solamente tener atención a cómo hablamos al exterior, sino cómo te estás hablando tú. ¿Qué te estás repitiendo? ¿Qué nos estamos repitiendo mentalmente muchas veces que nos están bloqueando? Como pensamos, nos vamos comunicando. Entonces, atención a ambas cosas, a nuestras conversaciones interiores y al lenguaje también que empleamos con las personas que nos rodean. Ya sabemos que la palabra tiene poder de vida o de muerte. El punto 15: no olvides que para recibir tienes que dar y darte primero. Qué bonito título. No pretendas que todo surja sin que aportes tu granito de arena. Los resultados inmediatos son a veces engañosos. Hay que aceptar que es muy difícil conseguir relaciones estables y duraderas en todos los ámbitos de la vida, en cuestión de minutos. Requiere paciencia, constancia y saber darse. Si consigues que la gente te valore y cuente contigo, que seas alguien importante en su vida, te sorprenderás positivamente al percibir que te buscan, te requieren en los buenos y en los malos momentos. Te tienen en su radar mental. Esto sirve en las relaciones con amigos, familiares o en el mundo de los negocios. Haz que se queden con algo de tu conversación, de tu forma de ser o de tus capacidades. Sea cual sea tu finalidad, trata siempre de mejorar, dar valor y ayudar a sacar lo mejor de los demás. Intenta ser persona vitamina, alguien que aporta, alguien que ayuda, que resulta alegre y optimista en un momento de turbulencia. Busca que tus metas tengan una finalidad buena. Cuando tus objetivos tienen un valor positivo, atraes cosas positivas. Si tus formas, tus maneras de adentrarte en los demás tienen un toque tóxico, atraerás lo negativo. No te olvides, los amargados van juntos de la mano y poseen un entorno amargado. Una persona era calificada hace unos años por la psiquiatría europea como una persona neurótica, agria, resentida, dolida y echada a perder. Lo he dicho en las páginas que preceden. El optimismo es una forma aguda y sui generis de observar la realidad. Saber mirar es saber amar y saber conocerse. Esta frase también anotémosla. Saber mirar es saber amar y saber conocerse. Punto 16. Intenta ser amable. Es más importante de lo que te puedes imaginar. Yo compro fruta en un lugar cercano a mi casa. No es especialmente barato, pero el frutero Javi está pendiente de cada uno. Se sabe nuestros nombres, nos trata con una cordialidad especial y cada vez que voy, le regala una pieza de fruta a alguno de mis hijos. Estuvo fuera unos meses, todos notábamos su ausencia. Cuando regresó, reconoció que había estado de baja por un problema grave de la espalda y me comentó la medicación que estaba tomando. Medicación fuerte que no le quita el dolor, pero que le deja trabajar. Impresionante. Sigue tratando, a pesar de ese dolor que sabemos que persiste, a todos con el mismo mimo y cuidado, sabiendo asesorarnos en frutas y verduras como si fuera la decisión más importante de nuestras vidas. Gente así facilita la convivencia y la hace más agradable. En una sociedad donde reina la prisa, la interacción digital y la falta de tiempo,
Muchos creen que ser amable está en desuso. Nos cuesta parar, hacer un esfuerzo y saludar o preguntar con calma. La definición de la RAE sobre una persona amable es digno de ser amado, afable, complaciente y afectuoso. Algo suspira al leerlo. Esto es casi imposible. Digno de ser amado, afable, complaciente y afectuoso. Existen personas cuya amabilidad parece ir inserta en sus genes. Casi no precisan esfuerzo porque es algo que les sale de forma natural. Ser amable, ser capaz de transmitir cordialidad y simpatía, dignificando a los demás. No olvidemos que las personas poseemos un gen de amabilidad desde muy pequeños. Esta herramienta nos influye de manera importante. Por ejemplo, ante el estrés, la adversidad o las situaciones de peligro, el tener trabajada esa habilidad nos lleva a cuidar y ayudar a otros en vez de buscar únicamente nuestra propia supervivencia o bienestar. Otro dato, las personas que habiendo sufrido un ictus perciben cariño y amabilidad alrededor, sienten menos dolor que aquellas que se encuentran solas. Conocemos más beneficios de la amabilidad aparte de lo que mejora nuestras relaciones. Toca volver a hablar de un componente bioquímico que tratamos en profundidad en este libro. La amabilidad genera endorfinas, las cuales a su vez reducen los niveles de cortisol, hormona del estrés y de la ansiedad, y aumentan la oxitocina, hormona del amor y de la confianza. Por lo tanto, a través de ella mejoran la hipertensión y los problemas cardiovasculares y disminuye la sensación de dolor. Todos estos efectos nos conducen a una sensación de equilibrio y bienestar interior. Observar a gente amable, incluso en películas, mejora nuestro ánimo y tiene efectos importantes a nivel fisiológico. Por supuesto, todo en su lugar. Si alguien tiene dificultad para ser amable, afectuoso o cercano, debería practicar poco a poco. Hay que evitar resultados falsos. Pocas cosas generan más rechazo que la sensación de hipocresía o simulación. Tampoco conviene confundir amabilidad con ingenuidad o buenismo. Ante un ataque, un rechazo, una agresión, hay que saber separarse, distanciarse y ser consciente del daño recibido. Eso también es algo que a veces nos cuesta mucho, sobre todo si hablamos de personas muy cercanas. Si percibimos un ataque, un rechazo o una agresión física, verbal, psicológica, hay que aprender a separarnos, a poner un límite, a distanciarnos, siendo conscientes del daño recibido. Aquí no habla de que tengas que odiar o despreciar a esa persona, pero sí el alejamiento es importante para que nosotros también seamos conscientes de cómo seguir adelante. Sobre este punto vamos a conocer el caso de Susana. Susana estudió óptica y trabaja en la farmacia de su prima en Valencia. Está casada con Jorge, un hombre muy trabajador que tiene concesionarios de coches y comparte el negocio con sus hermanos. Tiene dos hijos de 1 y 5 años. Cuando Susana acude a mi consulta, me cuenta que su marido se ha ido de casa. Ella está desolada porque mi matrimonio funcionaba muy bien. No teníamos casi discusiones y no entiendo qué ha podido suceder. Según me relata, no ha pasado nada fuera de lo normal. Simplemente, Jorge un día le dijo que no podía más y se marchaba de casa. Ella insiste en que la relación era buena entre ambos y que tenían un matrimonio envidiado por muchos. Al preguntarle si hay otra persona, ella me responde que está segura que es así, pero él lo niega. Entramos a descifrar la personalidad y biografía de Susana y nos topamos con una mujer de gran corazón, amable, cercana y amiga de todos. Siempre está pendiente de su entorno.
Su padre es un hombre de carácter fuerte, impulsivo, pero ella lo sabe llevar muy bien. Y cuando todo parece derrumbarse, ella posee la habilidad de reconducir la situación. Cuando me cuenta sobre los últimos años de matrimonio con Jorge, detectó muchas faltas de delicadeza por parte de él, como humillaciones, exigencias absurdas y múltiples manías. Los fines de semana, él pedía que la casa estuviera limpia y gritaba a Susana pidiéndole que lavara los cristales y el suelo varias veces. Ella, con su habitual simpatía, obedecía para que él estuviera contento, sin darse cuenta de que la relación se había convertido en una dictadura donde ella se encargaba de hacerle la vida agradable sin pensar. Susana me lo describiría de esta manera. Siempre he sido amable, cercana y cariñosa con los míos, sin pensar en exceso. Sé que es la clave de las buenas relaciones. Efectivamente, Susana tiene razón, pero si uno no sabe medir el grado de amabilidad que desprende, puede acabar convirtiéndose en víctima de alguien que te use o manipule. Hay gente que se aprovecha de manera escandalosa de personalidades de este tipo. Es probable que se identifiquen quizás con Susana o conozcan a personas como Susana que alguna vez han confiado mucho, no necesariamente en pareja, sino en amigos, familiares, socios, y a la larga se han aprovechado de la bondad, de la amabilidad y a veces uno no se da ni cuenta. Es importante, como nos remarca aquí el libro, medir ese grado de amabilidad que brindamos, porque a veces podemos convertirnos sin saberlo en víctimas de las circunstancias o de personas que nos manipulan de muchas maneras. Continuemos, hemos terminado los 16 puntos para poder tener relaciones sociales, relaciones saludables. Ya me contarán qué les ha parecido y cuáles de estos puntos son los que a ustedes más les llaman la atención y sobre todo ya están aplicando en su vida. Hay muchos de ellos que necesitamos siempre reforzar y ya implementarlos estratégicamente en nuestras relaciones. Ahora vamos a leer lo que el mundo necesita es oxitocina. Esta hormona tiene un papel fundamental en el nacimiento, el parto y la lactancia. Es la hormona encargada de la expulsión del bebé y por otra parte es la encargada de la subida de la leche durante el puerperio. Sabemos que esta hormona se encuentra en la base de dos fenómenos primordiales de la vida emocional, la confianza y la empatía. Por lo tanto, es una herramienta clave en las relaciones sociales y en la manera que tenemos de interactuar con otros. El ser amable, comunicarse de forma positiva, activa la oxitocina, lo que tiene efectos maravillosos en el organismo. Disminuye la sensación de ansiedad, es un protector del corazón e incluso sabemos que baja los niveles de colesterol. Miren qué interesante. Así que si alguna vez han hecho un análisis de colesterol, chicas, aquí tienen una herramienta más. La oxitocina baja los niveles de colesterol. Ahora leamos la compañía de otros nos resulta placentera. La oxitocina y la dopamina. Hay dos hormonas que se segregan estando en buena compañía y disfrutando la vida acompañados de personas a las que queremos. La citada oxitocina y la dopamina, hormona del placer. Incluso se está investigando aplicar sprays o vaporizadores de oxitocina a personas con autismo, pero los resultados de los primeros experimentos realizados son todavía poco concluyentes. La oxitocina también puede ser un factor clave en el mundo de los negocios y de la economía. En un artículo publicado en las revistas Nature y Neuron, el director del Instituto de Investigación Empírica en Economía de la Universidad de Zurich, Ernest Fair, demostró que la oxitocina potenciaba la capacidad de las personas para confiar su dinero, patrimonio o ahorros a otros. Observaron que los participantes en el experimento que habían sido estimulados con oxitocina confiaban su dinero de forma más fácil que aquellos que recibieron placebo.
El 45% del primer grupo acordó invertir gran cantidad de dinero, mientras que el segundo grupo únicamente el 21%. Cuando los niveles de oxitocina se elevan por encima de lo normal, las emociones de las personas como amor, empatía y compasión son más intensas. Incluso se ha observado que en esos casos, con esta hormona por las nubes, resulta más difícil mantenerse resentido o enfadado. Cuando la oxitocina está elevada, la amígdala del cerebro, zona encargada del miedo, se desactiva. Por lo tanto, la ansiedad, la angustia, las obsesiones y los pensamientos negativos disminuyen con intensidad. Sabiendo esto, prueba a ser amable. Durante las próximas semanas, escoge a alguna persona que te cueste más e intenta generar un vínculo más agradable. Busca a las personas con las que pasas muchas horas al día e intenta que la relación sea más cercana. Sonríe. Interiormente trata de no juzgar tanto y sabiendo que hay tanto en juego y que si te lo propones de verdad, eres capaz de alterar tu cerebro, tus emociones y tu bioquímica, prueba a querer más, querer mejor y ser más compasivo con tu entorno. Tu vida se mide no por lo que recibes, sino por lo que das. Pregunto con mucha frecuencia a mis pacientes, ¿qué haces por los demás? Esta pregunta también reflejémosla en todas nosotras. ¿Qué hacemos por los demás, chicas? ¿Qué estamos haciendo para ayudarlos, para sacarles una sonrisa, para contribuir en algo en su felicidad? ¿Qué haces por los demás? Pon más atención a tus relaciones, desde tu familia a tus amigos, compañeros de trabajo e incluso vecinos. Invierte en las personas de verdad. Mucha atención aquí, no se trata de cualquier persona, sino en aquellas personas que realmente importen de verdad. Si lo haces de forma auténtica, con cariño, no te cansarás tanto como piensas. Ofrece tu presencia y ayuda reales. No un simple para cualquier cosa que necesites, vacío de contenido. En una sociedad que tiende a la soledad y al aislamiento, busca salir de ti mismo. Y con eso hemos cerrado el capítulo de hoy. Continuaremos el día lunes con el amor a los ideales y a las creencias. Hemos tocado varios puntos interesantes el día de hoy, chicas, relacionados ya, sumados inclusive a lo que habíamos empezado a leer el día de ayer, que corresponde a todas esas estrategias o maneras de poder mejorar nuestras relaciones de vida. La autora nos ha dado varios puntos claves que estoy seguro en varios de nosotros ya estamos aplicando, pero que siempre es bueno el recordatorio para poder hacerlo cada vez mejor y sobre todo con intención. Eso es importante, eso es clave, porque si no lo hacemos con intención conscientemente, pues se queda en el tintero, se queda en el olvido. Voy a terminar la grabación de la lectura del día de hoy para conversar un poco, chicas, de los puntos que podemos ya poner en práctica y también escuchar las opiniones que ustedes tienen sobre lo que hoy día hemos leído.